momento de conocer cómo andan las finanzas con Roberto Aguilar. Roberto, bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenos días. Fíjate que ya de por sí tenemos este temor de la desaceleración global, todo este problema de la inflación, y se dio a conocer anoche por el cambio de horario cómo se comportó la economía china en el segundo trimestre del año. Y es interesante porque fíjate que tuvo un crecimiento menor a lo que se esperaba y está en franca desaceleración. Y bueno, pues esto obviamente enciende las alertas sobre las repercusiones que puede tener. Y hay que recordar, Alejandro, que China implementó una estrategia de cero tolerancia para combatir el COVID y estuvo prácticamente 2 meses cerrado Shanghái. Es una ciudad tan importante, 25 millones de habitantes, y hoy todavía no están del otro lado. Es decir, todavía hay temores de que se vuelvan a presentar algunos contagios, y esta política, bueno, le ha costado mucho en términos económicos el a China país y al de mundo. origen del COVID. Exactamente. Y que han tomado distintas medidas en las diferentes olas, que se han reactivado las cosas cuando pasa, pero viene una nueva ola y toman medidas severas. Por supuesto, no dejan que se crezca, es decir, están haciendo constantemente pruebas masivas para detectar cualquier brote, pero también tiene un costo y este costo es elevado en términos económicos. También te comento, Alejandro, que luego de darse a conocer el dato de la inflación en Estados Unidos correspondiente al mes de junio, que fue mayor a lo esperado con 9.1% a tasa anual, las apuestas de que la Reserva Federal iba a ser más agresiva en su decisión de política monetaria programada para el 27 de este mes, pues decían que iba a ser hasta un punto porcentual. Esto se calmó ayer y es interesante comentarlo porque voces influyentes dentro de la Reserva Federal dijeron que por el momento no estaban pensando, que estaban viendo más bien 3/4 de punto. Esto calmó un poco los mercados, pero fíjate que es interesante porque hay una especie de, diversas instrumentos que tratan de medir las expectativas justamente de los próximos incrementos de las tasas de la Reserva Federal. Y estaba justamente en 70% la probabilidad de que fuera un punto porcentual. Después de estas declaraciones bajó prácticamente a la mitad. Así es de volátil, eso es interesante. El discurso y a veces la demagogia es lo que hace que esto se equilibre o no. Totalmente. Al final del día los mercados tienen la piel más sensible. Entonces cualquier tema que tenga que ver con esta situación y expectativas, por supuesto que lo tocan de inmediato. Y también te agregaría que justamente Europa está anunciando hoy el inicio de un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Y hay un tema muy interesante que me gustaría tocar ahora que hablábamos del tema del agro, de los granos, etcétera. Fíjate que se está acusando de que Europa, con estas medidas estos castigos hacia Rusia, estaba limitando el tránsito y las exportaciones de granos y estaban afectando no solamente a Rusia, sino también a Ucrania. Esto es lo que justamente hoy va a afinar la Unión Europea para que evite que haya una interpretación y lo que menos quieren es justamente, dicen ellos, generar esta situación que contribuye a una, pues incluso crisis alimentaria que se está gestando y que es importantísimo lo que está sucediendo, pero parece ser que vamos a tener buenas noticias la siguiente semana sobre este tema. Y el tipo de cambio, mi estimado Alejandro, en 20.75, tenemos una depreciación mensual de 3.5%, sí, efectivamente un poquito menos presionado. En esta semana pues alcanzamos hasta el 21, entonces todavía va a seguir la volatilidad, por lo menos hasta esta fecha de la Reserva Federal, que es el 27 de julio, y luego vamos a ver qué episodio se abre para ver la volatilidad de los mercados. Vamos a ver cómo se comporta esta situación. ¿Cómo amanece más o menos la venta del petróleo? Fíjate que está debajo de los $100 la mezcla mexicana, el petróleo. Ya desde ayer había caído, ¿no? Exactamente, en esta semana justamente disminuyó los marcadores internacionales y ahora que tú ves también que este freno de China podría prolongarse, pues también el principal consumidor de petróleo crudo en el mundo es China. También cualquier indicador de esta salud económica puede afectar en las cotizaciones de los precios internacionales del petróleo. Pero vamos al plano nacional, si me permites, Alejandro. Es que fíjate que el banco más grande de México aumentó su pronóstico. Es una buena noticia para la economía este año. Lo tenía en 1.2%, ahora lo pasó a 2%. Sin embargo, para 2023 lo redujo, lo tenía en 2.1, ahora está en 1.6. Y bueno, las razones por las cuales BBVA estima mayor crecimiento de la economía este año es por el buen desempeño que hubo en la primera mitad del año. Para 2023 se espera que se frene la demanda interna por la alta inflación y la política monetaria restrictiva. La institución estima justamente que la inflación va a cerrar el año en 7.1%. Así es que vamos a tener que hablar de este tema todavía por varios meses. Y bueno, el periodo vacacional para quienes tienen la fortuna de hacerlo, fíjate, para este 2022 se está estimando que va a generar una derrama económica por 670,000
millones de pesos al comercio, servicios y turismo de México y que se va a traducir en una recuperación al 100%, esto es lo más importante, de los niveles previos a la pandemia. Justamente esto lo estimó este organismo empresarial y es interesante porque pues habla de que ya se está recuperando. Eso sí, hay que hacerlo con prudencia. Todavía no salimos ni vencemos al coronavirus, todavía hay un tema de pandemia que creo que sí es importante también considerarlo, pero tampoco quedamos con los brazos cruzados. Si podemos hacerlo, también ayudamos a que esta economía siga a flote, aunque no como uno quisiera, pero al final del día lo peor es que podamos como provocar que también se desacelere o se frene totalmente. Fíjate que un tema interesante ahora que hablamos de las divisas, el euro, el dólar, el tipo de cambio, es interesante porque también hay una parte fundamental donde puedes invertir. En México no están permitidos estas famosas Forex, que son inversiones que haces justamente entre las monedas, o aprovechas estos diferenciales y ahí vas obteniendo ganancias. Pero es interesante comentarte que actualmente hay la moneda que más se negocia en el mundo es justamente el dólar. Y esto es interesante porque al final del día están referenciados todos estos instrumentos al dólar, pero también hay otras opciones. Está el euro, el yen, la libra, el dólar australiano, que son las monedas que hoy más se negocian en el mundo. El peso mexicano, Alejandro, fíjate que ha tomado una relevancia importante y está dentro de las 10 divisas más negociadas, porque esto el tipo no descansa prácticamente, está 24 horas al día, los 365 días del año está cotizando el peso. Esto es muy líquido y se ha aprovechado de manera importante, así es que también nosotros podemos con mucho cuidado y asesoría tomar ventaja de este mercado tan grande. 630 billones de dólares, el equivalente es lo que se negocia todos los días en divisas del mundo. Imagínate la cantidad tan enorme de este mercado. El flujo a nivel mundial de los dineros. Me quedo un poco con el tema de la actividad del turismo. Yo creo que la estábamos esperando. México para nosotros es muy importante porque claro, eso detona el flujo de las divisas, el desarrollo económico. Yo creo que va a ser el primer periodo de verano en donde se va a reactivar la economía, porque todo el año pasado mucha gente estaba guardada. Totalmente, y ahora que hablamos que ya recupera los niveles previos que teníamos en la pandemia, antes de la pandemia, creo que esa es la mejor noticia que podemos tener. Aparte, como decías tú, el efecto multiplicador del sector, del turismo. Llegas no solamente el avión, no solamente el hotel, todo lo que detona los prestadores de servicios. Y bueno, pues los que pueden, no sé si te das tu caso, mi estimado Alejandro, disfrutar mucho estas vacaciones de verano. Pues quienes puedan que lo disfruten. Vamos a seguir nosotros trabajando. La noticia no descansa y hay que estar aquí. Gracias, Roberto. Al contrario, Alejandro, muy buenos días. Las finanzas nos harán libres. Y ahora es momento de conocer cómo están los indicadores financieros más importantes del mundo. Los precios del petróleo cerraron a la baja, afectados por el posible aumento en las tasas de interés en Estados Unidos, tras la elevada inflación registrada en aquel país durante junio pasado. Así, el Brent cayó 0.5% para venderse en los $99.10 por barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas se cotizó en los $95.78, una pérdida del 0.6%. Por su parte, la mezcla mexicana de petróleo retrocedió 0.55% para ubicarse en los $90.87 por barril. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 8.03%, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 7.55%. En cuanto al tipo de cambio, el dólar se vende en 21 pesos con 34 centavos, el euro se ubica en 20,87, mientras que la libra se cotiza en 24,62 centavos. En el mercado bursátil, la Bolsa Mexicana de Valores cerró operaciones con una baja del 1.52%. El Standard & Poor's cayó 0.3%, mientras que el Nikkei avanza 0.68%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron Banco Azteca con 3.45%, Banco Agniver subió 3.07%, mientras que Grupo Chedraui incrementó 2.13%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentran Grupo Bafar con 5.88%, Banco Santander cayó 4.63%, mientras que Grupo FAMSA retrocedió 4.62%. Con información de Israel Morales, Heraldo Media Group.